Amén. Quiero, hermanos, ahora invitarles a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo final de Marcos, que es el número 16. Bien, dice Marcos 16, el versículo número 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean, En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, es posible que en otras oportunidades usted haya escuchado, cuando algunas veces he comentado un poco cómo fue el proceso de mi conversión. Antes de conocer a Jesús, antes de nacer de nuevo, apareció en la casa un sobre. Teníamos la costumbre que cuando el cartero llegaba, la correspondencia la poníamos encima del televisor de la sala. Y yo vi que llegó este sobre, un poco grande, y pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron meses, y vi que nadie de la familia pues abría el sobre. Entonces, cuando yo vi que había pasado un buen tiempo y que a nadie le interesaba, entonces dije yo, bueno, voy a ver qué es, ¿verdad? Lo abrí, y al abrirlo me doy cuenta que se trataba de un curso por correspondencia, pero era un curso bíblico. Es decir, era una serie de lecciones a través de las cuales uno iba a conocer de la Biblia. Uno iba avanzando en el texto y luego había espacios que uno tenía que ir llenando con los versículos que iba leyendo, y así iba de lección en lección. Y como aparentemente la persona que lo había pedido, que nunca supe quién de la familia lo había pedido, le puso interés, entonces yo lo tomé y comencé a estudiarlo. Y fui llevando cada una de las lecciones, llenando con una Biblia católica que teníamos en la casa los versículos que ahí pedía que había que ir escribiendo. O sea, era una manera en que uno fuera poniéndole atención a lo que la palabra decía. Y de seguro, hermanos, que este curso bíblico presentaba el plan de salvación, pero yo de eso no lo recuerdo, ni tampoco me causó impresión. Sino que hubo dos cosas que me impresionaron. La primera es que estudiando ese curso bíblico, yo me enteré de que Jesús iba a volver de nuevo a la tierra. Y es lo que yo no lo sabía. Entonces ahí es donde por primera vez supe que Jesús iba a volver, pero al mismo tiempo eso a mí me dio temor, porque no sabía qué iba a pasar conmigo ese día que Jesús volviera. Y el segundo elemento es que en algún momento del curso, el versículo que había que transcribir era este versículo 17 y 18 que hoy hemos leído, donde el Señor Jesús está hablando de cuáles son las características del creyente. Porque dice: estas señales seguirán a los que crean. Entonces, los que crean se van a conocer por estas señales. Y menciona: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos
y sanarán. Esto me impresionó mucho porque hasta ese momento, desde niño, yo siempre había pensado que era un creyente, que yo creía, pero ahora que estaba leyendo que Jesús dice que las señales de los que creen son estas, y lo que allí dice para mí era totalmente extraño. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada que era eso de echar fuera demonios, de hablar en otras lenguas. No sabía nada acerca de tomar serpientes y por qué habría que tomarlas, decía yo. O de beber veneno o de poner las manos sobre los enfermos y que sanaran. Y no solamente era extraño para mí, sino que era algo que yo nunca había visto. Nunca había visto que ocurriera en ningún lugar. Entonces ya era una cuestión de lógica, porque si Jesús decía estas son las señales y yo no tenía ninguna de las señales, pues la conclusión era entonces yo no soy un creyente. Y eso me llenó de mucha tristeza, de darme cuenta que yo no era un creyente. Pero luego también me surgió otra pregunta. Y la pregunta fue, bueno, ¿y entonces dónde están los creyentes? Porque como acabo de decir, yo nunca había visto ninguna de estas cosas. Entonces me quedó la pregunta, ¿a dónde están los verdaderos creyentes? Y la convicción de que yo sabía que no era creyente. Terminé el curso y como digo, las dos cosas que me impresionaron fue eso, que Cristo venía por segunda vez y que estas eran las señales de los creyentes. Pero yo tenía más preguntas que respuestas. Pasó el tiempo y así es como luego aparece un primo mío, que desde niños pues habíamos sido muy cercanos, pero él había desaparecido un buen tiempo, como un año o algo más. Pero de repente aparece de nuevo en la casa y cuando yo lo veo me alegro y le digo, bueno, ¿y qué te habías hecho? ¿Por qué no habías venido? Y entonces él me dijo, es que ahora yo soy cristiano, me dice. Y los domingos voy a la iglesia, porque él trabajaba durante la semana, entonces ya venir hasta acá, me decía yo, no me queda el tiempo de venir. Bueno, pasa adelante y comenzamos a platicar y más adelante ese día, por curiosidad, como él ya me había dicho, pues que ahora era cristiano y eso yo lo entendía, pues de que él estaba yendo a una iglesia evangélica. En un tiempo cuando no se sabía mucho qué era eso. Entonces yo le pregunté, y mire, ¿cómo son las reuniones? Yo le dije, ¿cómo son las misas que hacen ahí en tu iglesia? Y él me dijo, me dijo, no son misas. Pero entonces, ¿qué hacen? Y entonces me comenzó a contar. Y fue que me dijo, bueno, primero me dice, se hace una oración, luego se lee un pasaje de la Biblia, luego se cantan las alabanzas, luego llega el momento cuando los hermanos hablan en lenguas, luego, espérate, le dije yo, ¿cómo fue eso? Me dijiste, que hablan en lenguas. Y de verdad le digo, ¿has oído vos otras personas hablando en lenguas? Sí, me dijo él. Pero ¿estás seguro de que eso es así? Sí, me dice, muy seguro. Entonces le pregunté, ¿y si yo voy, crees que yo podría oír esas lenguas? Claro, me dice que sí. Podrías oírlas. Entonces fui yo quien le pregunté, ¿puedo ir a esa iglesia? Y él me dijo, claro, me dice, yo vengo el próximo domingo, te voy a recoger para que vayamos. Y así es como llegué ese día por primera vez. Pero yo no llevaba más que curiosidad. O sea, yo lo que quería era saber si era cierto que había personas que hablaban en otras lenguas. Porque para mí, por lo que había leído en este versículo, sabía que esa era la señal de los verdaderos creyentes. Entonces yo decía, bueno, si es cierto que estas personas hablan en lengua, significa que estos son los creyentes. Llegamos ese día a la iglesia muy temprano, tan temprano que no habían abierto, estaba cerrado, pero había una ventana abierta y yo me puse a ver por la ventana y vi que era un lugar muy sencillo, solamente la mitad de un local mucho más pequeño que este, pero solo la mitad estaba enladrillado, la otra mitad era de tierra. Las banquitas eran de madera, muy rústica. Entonces vi que era un lugar como muy sencillo, muy pobre. Entonces yo me puse a pensar, porque yo iba con mi curiosidad. Y yo decía, ¿será posible? Decía, que en un lugar como este, tan sencillo, tan humilde, es donde verdaderamente Dios está.
Llegó el momento que abrieron las puertas, entramos. Yo me quedé casi al final, porque yo lo que quería era, solo una curiosidad. Y comenzaron a cantar, y tal como mi primo me había dicho, después de los cantos, de repente comienzan a hablar en otras lenguas. Y cuando yo oigo hablar en otras lenguas, o sea, y no solo escuché hablar en otras lenguas, oí que las interpretaban, oí que profetizaban. Era una iglesia pentecostal. No era la iglesia Lin, ahí iglesia Lin faltaban 2 años para que naciera. No había aún en El Salvador. Entonces yo quedé convencido y yo dije, aquí están los creyentes. Estos son los verdaderos creyentes, porque sabía que coincidía con lo que yo había leído en la palabra. Pero cuando me hicieron el llamado para recibir a Jesús, yo dije que no, porque yo no iba con esa intención, yo iba movido por la curiosidad. Pero durante esa semana, bueno, realmente fue ese mismo día, pero más tarde, cuando vino sobre mí la convicción y la necesidad de recibir a Jesús. Pero yo no sabía que a Jesús se le podía recibir en cualquier lado. Tampoco sabía que durante la semana también habían cultos en esa iglesia. Para mí que era como la iglesia católica, que era de domingo en domingo. Entonces yo dije, tengo que esperar hasta que llegue el otro domingo. Solo faltaba una semana. Pero para mí era larguísimo. Tengo que esperar hasta el otro domingo para poder entregarme a Cristo. Pero gracias a Dios que ese domingo llegó y me entregué a Él. Y así comenzó mi vida cristiana. Yo veía a los hermanos que hablaban en lenguas. Yo les escuchaba llenos del Espíritu, que interpretaban las lenguas, profetizaban. Y claro, yo anhelaba tener eso. Yo sabía que tener el bautismo del Espíritu era importante. Pero mi idea era, falta mucho tiempo para que yo pueda recibir el bautismo del Espíritu. Yo tengo que mejorar mucho, yo tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. Porque yo apenas ahí tenía una semana de haber creído. Era mi segunda vez después de mi conversión que iba a la iglesia. Tenía una semana de mi conversión. Y entonces mi mentalidad era que quizás tendría que esperar unos 2 o 3 años. Esa era mi idea. Para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para poder tener las condiciones de recibirlo. A la siguiente semana, que ya era la tercera vez que iba a la iglesia. Es decir, tenía 2 semanas de conversión. Llegó un momento en que estamos en el culto, cuando el pastor comenzó a dirigir una oración, y esta oración fue muy especial, porque recuerdo que era palpable, muy real la presencia del Señor. Y en esta pequeña iglesita que se llenaba totalmente, quizás cabíamos solo como unas 80 o 90 personas, pero estaba totalmente lleno. Entonces era un momento tan especial, había una presencia de Dios muy clara. Entonces todos nos fuimos poniendo de rodillas, y yo también me puse de rodillas. Yo aprendiendo a orar estaba en esa época. Yo realmente no sabía cómo se oraba. Yo envidiaba a los hermanos y decía, ¿cómo pueden orar tanto? ¿Cómo es que pueden hablarle a Dios como que si lo estuvieran viendo? Porque toda mi vida yo había sido practicante de la iglesia católica. Entonces yo lo que podía era rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María, rezar el credo, cosas así. Pero hablarle a Dios, refiriéndose a Él como Padre y como que estuviera presente. Entonces yo decía, ¿cómo hacen? Y yo quería aprender. Pues entonces, con estas mis dificultades para orar, yo estaba ahí de rodillas, orando también, cuando de repente siento que me ponen una mano. Y cuando levanto a ver, era una joven de la iglesia. Y ella se me acerca y me dice, hermano, me dice el hermano Palacios, que vaya allá enfrente, que va a orar por usted, me dijo. El hermano Palacios era el pastor de la iglesia. Porque hoy, hermanos, es que se ha hecho costumbre, o se ha hecho moda, diríamos, que al pastor le llaman pastor. Pastor fulano, pastor mengano. En esa época no, al pastor hermano se le decía simplemente. Entonces ella me dijo, dice el hermano Palacios, que era el apellido de él, dice que vaya allá al frente. Y entonces yo me puse en pie, pero yo dije, quizás me va a regañar, dije yo. Quizás he hecho algo malo, quizás algo no lo estoy haciendo bien. Y comencé a caminar desde el lado y llegué hasta el frente. Y como él era el que estaba dirigiendo ese momento de oración, que era
muy real la presencia del Señor. Cuando yo llegué, él rápido, lo único que me dijo, hermano, me dijo, póngase de rodillas, porque voy a orar por usted para que reciba el bautismo del Espíritu. Cuando él me dijo eso, yo inmediatamente pensé, ¿cómo lo voy a recibir si me faltan años para eso? Porque esa era la idea que yo tenía. Que tenía que crecer más, madurar, santificarme más, bautizarme en agua, porque tampoco era bautizado en agua. Entonces, pero claro, como el hermano estaba dirigiendo el momento, él estaba también en un momento de mucha unción, de mucha presencia de Dios, y no me iba a poner a alegar con él. Entonces yo, por obediencia más que por creer, me puse de rodillas, y al ponerme de rodillas él colocó sus manos en mi cabeza. Pero no había pasado ni un minuto cuando yo comencé a hablar en otras lenguas. Fue algo muy rápido, muy espontáneo. Y recuerdo que todos terminaban de orar, todos terminaron de orar, se levantaron, regresaron a sus asientos, el culto continuó. Y yo todavía estaba ahí al frente hablando en lenguas hasta que determinado momento, quizás como una hora después, me di cuenta que ya solo yo me había quedado al frente. Entonces me levanté y me fui a sentar. Siempre yo me quedaba un poco atrás. Y así es como tuve la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu. Porque era una necesidad, algo que yo sabía que lo iba a necesitar. Lo que no sabía es que lo iba a recibir tan pronto. En mi mente era unos 2, 3 años. Pero en el plan de Dios era 2 semanas después de mi conversión. Y esa llenura del Espíritu que en ese momento fue muy importante, que me consolidó en la fe, es la misma necesidad que sigo teniendo hasta el día de hoy. Porque la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, es lo decisivo. Si no fuera por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo morando en nosotros, no estaríamos acá. No hubiéramos podido llegar hasta este punto. No hubiéramos podido servir al Señor. No hubiéramos podido transformar nuestras vidas. Porque todo es por la gracia del Señor. Él es el que nos dones, el Espíritu Santo es el que nos capacita, el Espíritu Santo es quien nos habilita, el Espíritu Santo es quien nos llama, el Espíritu Santo es el que nos sostiene, el Espíritu Santo es el que nos da fuerzas, el Espíritu Santo es el todo en nuestra vida. Es una necesidad que tenemos. Por eso es que aquí el Señor, esta es la versión de la Gran Comisión, pero de Marcos. Por eso yo leí desde el 15, donde Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Con esta comisión de llevar el evangelio a toda criatura, es que él relaciona el tema de las señales, y es cuando dice: estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Porque el llevar las buenas nuevas, vea que es de características sobrenaturales. O sea, no se trata de técnicas humanas, no se trata de ideas o modelos que uno pueda tener de presentar el evangelio. Se trata de sobrenaturalidad, porque para llevar el evangelio a toda criatura, el camino iba a ser el de echar fuera demonios, el de hablar en otras lenguas, el de tomar serpientes en las manos, el que beber veneno y no les hará daño, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Está hablando todo de elementos sobrenaturales. Así es como el evangelio avanza. Así es como el evangelio se expande, porque es por medio de la sobrenaturalidad de Dios. Podría decirles, hermanos, que desde ese día, en el año de 1975, hasta el presente, lo que dice los versículos, todo lo he visto, exceptuando el hecho de tomar serpientes en las manos, o que le metan veneno a uno, que por lo menos no me he dado cuenta, ¿no? Pero todo lo demás, o sea, si se diera la ocasión, usted sabe, Pablo en la isla de Malta, por recoger leña, agarró una serpiente.
La serpiente le picó, pero no le hizo ningún daño. Y eso provocó una visitación de Dios en esta isla. Son situaciones de ese tipo. Nunca me ha pasado pues tener que agarrar una coral o una cascabel o algo así, ¿no? Pero si acaso ocurriera, pues de eso está hablando el Señor, ¿verdad? Que son las señales que van a seguir a los creyentes. Entonces, en la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación, todos necesitamos la presencia del Señor. Todos necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, puede ser, hermano, que una duda que haya en su corazón sea la misma que yo tenía. Quizás no duda, pero la idea de que no estoy preparado. Tengo que tener más madurez. Tengo que orar un poco más. Como le digo, yo aprendiendo a orar estaba en ese momento. Claro, al recibir el bautismo del Espíritu, hermano, eso de una vez me catapultó a lo que era poder orar al Señor. Pero puede ser de que tú te preguntes si eres digno, si lo mereces, si tu vida está preparada para poder recibir el bautismo del Espíritu. Porque la presencia del Espíritu Santo en las reuniones, en las casas, solamente se va a dar cuando, comenzando por el líder, por la lideresa, pueda tener una experiencia con el Espíritu. Cuando los miembros creyentes de esa reunión también puedan tener la llenura del Espíritu. No hay otra manera. El Espíritu no va a llegar, no se va a manifestar, sino que a través de las personas. Es así como Él lo hará. Entonces, número uno, el líder, la lideresa son los primeros que deben tener la manifestación del Espíritu. Pero puede ser que haya alguien que piense que no lo merece, no es digno, o dice, es que yo todavía tengo mis fallas. Pero mira, si de fallas se tratara, nadie tuviéramos el Espíritu. Si de fallas se tratara, entonces ninguno de los que estamos acá podríamos, hermanos, pero ni siquiera entrar a este lugar. Si de fallas se tratara, no podríamos hacer nada, ni diáconos ni diaconisas. Pero es un don de gracia. Por eso es que Pedro, predicando el día de Pentecostés, él dijo que esto es un don en la palabra que significa regalo.
¿Y qué es el regalo? El regalo es aquello que recibimos gratuitamente. Ese es un regalo. Un regalo es cuando alguien le dice, oiga, de los apostólicos o de los supersantos, es para cuantos el Señor llamare. No es, hermanos, porque nosotros hayamos madurado. Es lo inverso. Necesitamos el Espíritu para poder madurar, para poder avanzar. En Hechos capítulo 1 también el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu es poder. Tal vez tú digas, es que yo tengo mis debilidades. ¿Y qué es lo contrario de la debilidad? El poder. Y poder dice que viene cuando recibimos el bautismo del Espíritu. El Señor no le va a dar el poder del Espíritu a los que ya tienen poder, a los que ya son perfectos, a los que ya son maduros. Nos lo da a los que andamos buscándole a Él. Y como he dicho, hermanos, es una necesidad de cada día. Es necesidad y una dependencia que debemos tener todos los días de nuestra vida, siempre dependiendo del Señor. El próximo año cumpliré 50 años de haber creído en Jesús. Medio siglo ya. Pero en este medio siglo, hermanos, la necesidad de hoy es la misma necesidad de ese día. Tuvo que ser en febrero de 1975. Porque no hay manera de poder perseverar tanto tiempo, de servirle al Señor, de hacer su obra, si no es porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es tan importante, hermanos, que Él es el que está llevando la batuta de todo lo que ocurre. Él es el director. Él es el que el Señor entregó a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Entonces nosotros lo que debemos hacer es depender del Espíritu.